Hola, buen día. Para la sesión del día de hoy hablaremos sobre el neomarxismo. Llevaremos a cabo un estudio de caso para poder aterrizar conceptos y poder tener una mejor idea sobre qué es el neomarxismo, en qué casos aplica, qué temas estudia y sus características. Empecemos. El neomarxismo, en relación con el pensamiento marxista, es un conjunto de corrientes de pensamiento del siglo XX, que se remonta en sus principios a los primeros escritos de Karl Marx anteriores a la influencia de Engels, y que rechaza o matiza el determinismo económico, percibido en Marx en los escritorios posteriores, prefiriendo hacer hincapié en aspectos psicológicos, culturales y sociológicos. Sus antecedentes se encuentran en otros en el intento de utilizar el marxismo para analizar autocríticamente el propio marxismo y renovarlo, destacarlo como la filosofía de la praxis, y se identifica mayormente con la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt, sobre la cultura, la comunicación, entre otros, y algunas transformaciones operadas en el capitalismo contemporáneo. Estos análisis estuvieron condicionados por la publicación de los trabajos tempranos y otros inéditos de Marx que promovieron polémicas sobre la enajenación, el humanismo, la ideología, la utopía, etc. Los neomarxistas parten de la existencia de una reciprocidad entre estructura y supraestructura, que constituye precisamente el proceso dialéctico real. A su vez, la esencia del neomarxismo radica en que el mundo debe tener y debe ser estudiado fundamentalmente como una sola unidad integrada en conjunto. El neomarxismo también es usado frecuentemente para describir la oposición o desigualdades experimentadas por países en vía de desarrollo en el nuevo orden económico internacional. En un sentido social, el neomarxismo añade el entendimiento más amplio de Max Weber sobre desigualdades sociales, en conceptos tales como el estatus y el poder, a la filosofía marxista. El neomarxismo, independientemente de las diversas corrientes que se incluyen dentro de él, se considera por lo común aquel que se distanció del marxismo oficial, establecido en los países del llamado socialismo real. En la actualidad, se les llama neomarxistas a quienes defienden posturas relacionadas con el socialismo democrático, el socialismo del siglo XXI y el eurocomunismo. Se argumenta que estas teorías añaden elementos nuevos a la interpretación marxista, sin aceptar a ultranza elementos del capitalismo como lo hace la socialdemocracia. Seguir, tenemos rasgos comunes del neomarxismo. En primer lugar, tenemos una filosofía humanista que promulga ser antitotalitaria, tiene una interacción estructural y con énfasis supraestructural. En segundo lugar, el escepticismo hacia la formulación comunista, en su versión sin clases, sin Estado y sin derecho. Tercero, son contrarios al determinismo económico, como se había dicho anteriormente. Y cuarto, poseen una independencia intelectual que da respecto a estructuras estatales y fácticas. Para seguir, los principales postulados del neomarxismo en este caso son cuatro. El primero, el subdesarrollo es un proceso de continua extracción por centros de excedente generado por la periferia. En segundo lugar, los países subdesarrollados se caracterizan por bajo ingreso de per cápita y baja acumulación del capital. En tercero, el método central del método de análisis en la adopción es la adopción de una perspectiva histórica y la atención hacia el control del excedente de los países subdesarrollados por las diferentes clases sociales. Cuarto, la inserción de los países subdesarrollados en relación de intercambio desigual está provocado por la introducción de estos en el sistema de relación por los países capitalistas industrializados. Por último, para poder seguir con esta clase del día de hoy, tenemos los autores neomarxistas o que han aportado al desarrollo del neomarxismo. Wallerstein en primer lugar con Sistema Mundo, Althusser, Foucault, Bloch, Korsch, Gramsci, Max Weber con la teoría de desigualdades sociales, Horkheimer, Adorno, Althusser, Paul Baran y Paul Suisi, aquellos que empezaron el movimiento o las corrientes del neomarxismo, y Samira. Analizaremos los hechos ocurridos en el proceso de independencia de Jamaica a partir del concepto de multitud de imperio expresados por Hart y Negri en su obra Imperio, ya que consideramos que a partir de estos conceptos es posible explicar cómo la soberanía ha tomado cuerpo de una nueva forma. Del mismo modo, a partir de estos también es posible entender las desigualdades entre las clases sociales y por ende cómo un grupo social desea revertir el orden político. Como dice Novi,
Desde la colonización, la isla fue un escenario de una intensa lucha social, comenzando por las rebeliones de esclavos y movimientos abolicionistas, siguiendo con la alianza del movimiento negro con el sindicalista y posteriormente, en los años 70, con la elección de un gobierno que aplicaría políticas de corte socialista y una política externa soberana. Jamaica fue una colonia británica que logró su independencia el 10 de agosto de 1962. Su historia empieza cuando Cristóbal Colón la descubre en 1949 y la reclama para la corona de la Castilla. En 1509 se da la ocupación formal de la isla por el conquistador Juan Esquivel, esclavizando a muchos nativos y obligándolos a trabajar. El exceso de trabajo era tanto que muchos fallecieron por falta de la mano de obra. Llegan estos esclavos africanos. El 10 de mayo de 1655, soldados británicos aterrizan en Kingston, desatando una guerra por esta isla. Muchos esclavos aprovechan esta contienda como una oportunidad para liberarse y huyen a las regiones montañosas, donde empiezan a ser conocidos como los cimarrones de Jamaica. Las comunidades aisladas de los cimarrones continúan creciendo después de 1655, debido a que los esclavos escapaban de las haciendas de los británicos. En 1663, las autoridades coloniales británicas regalaban tierras y su libertad completa a cualquier cimarrón que se rindiera. Sin embargo, los líderes de los cimarrones ignoraban estas ofertas. La falta de colaboración para llegar a algún arreglo hizo que durante 76 años hubiera luchas entre los cimarrones y los británicos. La valiente resistencia de los cimarrones al dominio colonial puso en riesgo la sociedad de las plantaciones británicas y la próspera industria azucarera. En ocasiones los cimarrones atacaban las plantaciones, robaban comida y otros materiales, incluyendo armas y municiones. Mataban a los milicianos blancos y rescataban esclavos. Se involucraban en guerras de guerrillas en contra de los británicos, quienes eran rastreados, asesinados o capturados. En 1728 empieza la Guerra Cimarrona. Sin embargo, gracias al denso bosque de Copkit Country, que era el territorio cimarrón, los cimarrones ganan esta disputa. Luego de esto se dan las negociaciones, donde se les da la semi-autonomía a los cimarrones dentro de sus 5 ciudades. En 1807, la esclavitud fue abolida por la ley de la esclavitud. Luego de esto, a la población nativa y africana de Jamaica se le concede el derecho al voto. En el siglo XIX, el gobierno permite que algunos de ellos ocuparan cargos políticos. Sin embargo, las élites con miembros blancos mantenían el poder real en esta isla. Marcus Garvey fue el líder de la raza negra más notable, sindical y defensor del nacionalismo negro. Enfrentándose al gobierno colonial, funda la Asociación Universal del Desarrollo Negro y la Liga de Comunidades Africanas, que promueven los derechos civiles para los negros en Jamaica y el extranjero. En 1939, Alexander Bustamante, un prestamista de la raza blanca, sube a la política. Él defiende la autonomía de la isla y un mayor equilibrio de poder, capturando así la atención de muchos jóvenes jamaiquinos. En 1940 se da una protesta en la costa, donde fue detenido por las autoridades coloniales y fue encarcelado por 2 años. Norman Manley fue un primo de Alexander Bustamante, quien funda el Partido Popular Nacional, el PNP, un movimiento socialista democrático que también defiende a los sindicatos. Sin embargo, en 1949, Alexander crea el Partido Laborista de Jamaica. Este partido promulga una nueva constitución que otorgaba el sufragio universal de los adultos, deshaciendo las normas de elegibilidad de los electores supuestos en marcha por los británicos. En 1944, esta constitución se vuelve oficial y establece un sistema legislativo bicameral y organizó un consejo ejecutivo compuesto por 10 miembros de la legislatura y presidido por el nuevo cargo de primer ministro, el jefe de gobierno. También se establece un sistema de pesos y contrapesos para este consejo. En las elecciones de 1962, el JLP derrotó al PNP, lo que acaba en la ascensión de Alejandro Bustamante a la jefatura del gobierno en abril de este año. El 19 de julio de 1962, el Parlamento del Reino Unido aprobó la Acta de Independencia de Jamaica y la concesión de la independencia a partir del 6 de agosto. En ese día, la Unión Jack se bajó ceremoniosamente y se sustituyó la bandera de Jamaica en todo el país. El imperio de Harry Negri está basado en procesos de descolonización que a su vez describen los paradigmas de la economía política y conceptos tales como colonialidad, geopolítica del conocimiento y una diferencia colonial en la cual surge la discusión crítica acerca de la visión lineal eurocéntrica de Lenin
con respecto al imperialismo y la visión marxista con respecto a los procesos de acumulación del capital. El concepto imperialismo es usado para describir el conjunto de redes y herramientas de control ejercidas sobre una economía. Aunque este caso tenga connotaciones dadas por el imperialismo, no nos limitaremos a explicar las consecuencias ligadas a este. Para explicar el caso, retomaremos a Hart y Negri, quienes afirman que hay un orden mundial, y este se describe mejor con el término imperio. El imperio es la materialización de los procesos globales, políticos, sociales y económicos de explotación de la llamada multitud, una especie de proletariado posmoderno globalizado. Ejemplificamos las relaciones de poder y dominación ejercidas hacia la población jamaiquina por parte de la colonia inglesa, donde se dieron transformaciones en la naturaleza del poder, lo que permitió la fragmentación de la realidad social en esferas autónomas, aislando las relaciones de clase, género, sexualidad, espirituales, políticas y económicas, siendo las dos últimas las relaciones más determinantes en última instancia en el caso a discutir. El capitalismo, visto desde el lado subalterno de la diferencia colonial, propone relaciones de poder que no se articulan de manera autónoma, sino que se encuentran entrelazadas de forma heterogénea con otras formas de poder. Para entender aquello debemos reformular al opresor como imperio y al oprimido bajo el precepto de multitud. Imperio es el término que unifica la naturaleza fragmentada de la opresión política global, en una ontología coherente para oponerse al nuevo enemigo. Y la multitud es el término que unifica movimientos de resistencia fragmentados, a menudo localizados para desafiar a su nuevo enemigo, el imperio, y así transformar la naturaleza de la política global. Ahora que la multitud sabe quién es, pueblos identificados bajo los mismos valores y bajo un mismo territorio, que es Jamaica en este caso, y a quien se resisten a un nuevo enemigo llamado imperio, los movimientos de resistencia se vuelven más significativos. Los esfuerzos de la multitud pueden ser entendidos adecuadamente como parte de una revolución global que podría conducir a ese fin. En el caso de Jamaica, la desgregación del conjunto societal en esferas ha tenido un fuerte impacto en el desarrollo de las sociedades políticas y económicas, implicando fuertemente la conformación de los movimientos sociales y la democracia en la isla. La adaptación de políticas económicas y sociales como producto del proceso de colonización inglesa desde el siglo XVI por parte de una élite blanca en la isla y posterior la conformación de los organismos principalmente políticos diseñados para no permitir la participación de las negritudes originarias. Esto, además de la separación económica por parte de las élites en materia de industrialización en los procesos productivos, propició las condiciones de la construcción del nosotros en la búsqueda de la igualdad política y económica, proceso que finalizó con el nacimiento de las asociaciones negras para la igualdad de razas en la década de los 30 y 40, alentadas por un descontento generalizado por las maniobras de la corona inglesa, la crisis económica de 1929 y las condiciones de aislamiento de la sociedad rural. Esas condiciones fácilmente pauperísimas del conjunto social negro en contra de las prácticas imperialistas emprendidas por la corona inglesa es lo que compone la protomultitud. Ya a finales de la década de los 50, la maduración de las resistencias individuales y de pequeños grupos de resistencia a las prácticas empleadas mediante el poder disciplinario, como la hiperlimitada participación política, la segmentación de las ocupaciones laborales en el proceso productivo y de sucesos como la detención de líderes sindicales o la introducción de empresas multinacionales dentro del sistema económico interno y las relaciones de dependencia. Producto de accionar de estas es que nace propiamente la multitud, entendida como la unión de resistencias fragmentadas con un objetivo común, permear las estructuras de poder para por fin luego de casi 500 años declarar su independencia. Tras los procesos independentistas, su lucha y rebeldía contra los colonos aún prevalecía. Sin embargo, el desligue se fue efectuando poco a poco. Un primer paso fue cuando Jamaica decidió promulgar una nueva constitución que le otorgaría el sufragio universal, deshaciendo las normas de elegibilidad a los electores impuestas por el gobierno británico. La nueva constitución se hizo oficial en 1944 y estableció un sistema parlamentario con un sistema de pesos y contrapesos para el Consejo, con el fin de asegurar que las relaciones de sociedad, economía y gobernanza se estructurasen dentro de sí mismas en relación con los estados y la sociedad, y que para que los individuos también terminasen construyendo las mismas órdenes que los construyen. En respuesta a los logros conseguidos por estos nodos de resistencia, en especial de la obtención de la autonomía interna en 1955,
El Imperio Británico condicionó ya el inevitable proceso de colonización de Jamaica mediante la obligatoriedad de adhesión a la Federación de las Indias Orientales, con la finalidad de mantener el dominio y la preeminencia sobre las actividades del naciente Estado. Un segundo paso fue cuando el gobierno británico y los políticos locales iniciaron unas largas negociaciones para convertir a Jamaica en un Estado independiente, y con ellas se instauraron unas modificaciones que permitieron una mayor autonomía. Y como último paso, en 1962 el Parlamento del Reino Unido aprobó el Acta de Independencia de Jamaica, la concesión de la independencia, y sustituyó la bandera de Jamaica en todo el país, representando la consolidación de una nueva sociedad, un nuevo orden social, donde contaban con un modelo de representación y sus propios aparatos estatales. Pero este no sería el fin de las relaciones con Reino Unido, puesto que se establecieron relaciones estrechas entre ambos estados, se instaló un régimen similar al del país europeo y finalmente la adhesión a la Comunidad Británica de Naciones. Reino Unido ejemplificó una lógica de mando que trascendió las fronteras territoriales y penetró en el Estado y en la vida de los individuos, intensificando las brechas sociales, debido a que el desarrollo de dicho proyecto de dominación no permitía que todos pudieran alcanzar esos estándares de vida y por lo tanto serían incapaces de insertarse en las instituciones propuestas. Jamaica está en profundas relaciones de dependencia económicas que se extienden hasta hoy en día. En resumen, Jamaica buscó propender por establecer una fuerza política renovable para eliminar los modelos de representación subjetivo, pero a su vez tenía como objetivo revertir el orden social y suponía construir otros estilos de vida que se oponían a la dinámica de imperio. El proceso colonizador por parte del Reino Unido en Jamaica tuvo fuertes implicaciones en todos y cada uno de los aspectos y órdenes del cuerpo social y como uno de la conformación y posterior comportamiento de este Estado. Esto, tal como se expuso con anterioridad, a partir de mecanismos de control y de ordenamiento de tipo disciplinar holístico, encontrándose en su primera etapa ejerciendo un poder violento sobre la población, siendo este de carácter tanto físico como simbólico, en conjunción con la imposición de un sistema de gobierno y de valores ajenos a los de esta isla, limitando así la capacidad y la participación ciudadana en los aspectos económicos y políticos en un orden efectivo, acentuando así la brecha social entre la clase dominante, blanca, preeminentemente inglesa y europea, sobre el pueblo negro descendiente de africanos. Esto, como lo mencioné, se da a partir de la evolución de mecanismos y de la implementación de estos de dominación política y económica, acompañados de un intento de moldear a la multitud desde lo más particular, a la sociedad desde lo más esencial, tal como lo es la identidad o las preferencias, entre otras, hasta lo más general, por medio del uso de prohibiciones o penalizaciones fuertes para hacer cumplir las normas sociales, lo que, por ende, luego de una exposición prolongada e implacable, causó que su identidad y el funcionamiento económico y político de esta sociedad fuera cambiando, hasta el punto de llevar en sí misma el anclaje de ese Estado británico, del sistema del imperio, a sí mismo, afectando incluso después de su independencia en materias relativas no solo al ciclo de la producción, sino también al ordenamiento del legislativo. Un ejemplo de ello es la formulación, una readaptación de su sistema político como una copia del sistema inglés. Por otra parte, el caso de Jamaica es interesante, dado que en el accionar de la multitud es notorio la creación de múltiples culturas preeminentemente fuertes, fundamentadas en el ejercicio de resistencia al poder desde los distintos ámbitos, como lo son la música, el baile, el arte, entre otros, y de una ideología de resistencia que posteriormente supera las barreras físicas del Estado jamaiquino y se extiende a nivel global. Finalmente podemos afirmar que esta relación, si se quiere, semi-antagónica entre las fuerzas del imperio y la multitud es evidenciada el día de hoy. Esto se puede observar en las dinámicas que se da dentro de la economía y su política.